Precisamente nuestro siguiente invitado en su última obra cierra el círculo de una trilogía dedicada a la investigación de esta figura que aparece en los Evangelios. En este sentido, y tras 20 años de estudio y visitar e investigar en varios países, nuestro invitado nos ofrece una novedosa visión histórica de los personajes de Jesús y María Magdalena y nos revela nuevos datos que asegura que hasta ahora la Iglesia habría mantenido ocultos para la humanidad. Y para hablar del hermetismo y la espiritualidad que envuelve a María Magdalena y de su descendencia, nos acompaña esta noche una vez más José Luis Jiménez, escritor, investigador y autor de La revelación del Grial viviente, de la editorial Vive Libro. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Jordi, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Para empezar, José Luis, y antes de hablar de su contenido, de tu obra, ¿no? ¿Debemos tener la mente abierta para poder degustar y comprender toda la información y revelaciones que contiene tu libro, La revelación del Grial viviente? Sí, efectivamente, como tú dices. La mente abierta me refiero a no tener prejuicios, a no estar de alguna forma condicionados por creencias que hacen que nos cerremos o que la gente se pueda cerrar a una idea, a una creencia que no admite otras posibilidades, otras opciones que están ahí, que se pueden ver, pueden gustar, no pueden gustar, pero están. Entonces, si alguien realmente desea conocer la verdad o esta verdad que se presenta en este libro, debe tener la mente abierta. Todos los puntos tratados son abordados desde la perspectiva histórica de los personajes de Jesús y María Magdalena, o Miriam de Magdala, sin que por ello afecte o suponga un ataque a las doctrinas religiosas de los creyentes, ¿no? Antes de entrar en materia, José Luis, apuntas que la casualidad no existe, ¿no? De alguna manera todo sucede por una causalidad. No vamos a desvelar la identidad de un personaje que aparece en la obra y que de alguna manera, entiendo yo, te incita a investigar el tema, ¿no? Pero ¿crees que la causalidad te ha empujado durante años a investigar la figura de María Magdalena? Para mí la casualidad no existe. Hace ya muchos años que llegué a esta conclusión cuando vi que todo obedecía a una causa. A veces esta causa no la intuimos, no la conocemos en un principio y tiene que pasar un tiempo, tienen que suceder una serie de hechos para darte cuenta que efectivamente aquello que no entendías resulta que obedecía a una causa. En este caso, todo lo que a mí me ha ido sucediendo durante estos 20 años que me he dedicado a investigar sobre el personaje de María Magdalena y descubrir desde el primer retablo que encontré, Santes Creus, donde aquí aparece la relación marital de Jesús y María Magdalena, aquello no se debía a una casualidad, sino a una causalidad que me llevó ese personaje y esa información desde el inicio, comienzo de mis investigaciones hasta hoy día. Todo este trayecto ha sido siempre motivado por causas. ¿Crees que todos tenemos de alguna manera un maestro interior con el que nos comunicamos con la intuición, por ejemplo? Todos, cada uno de nosotros tenemos ese maestro interior. Otra cosa es que sepamos llegar hasta él, que seamos capaces de comunicar con él. El viaje a veces más largo no es a un lugar, a un país lejano, sino es a nuestro propio interior. Saber conectar con ese maestro interior a veces supone un viaje largo de aprendizaje y sobre todo de toma de apertura de conciencia. El obispo Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo en el siglo II lo siguiente: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. Una frase que, tal y como apuntas, José Luis, define a la perfección la política que la Iglesia ha llevado a término durante casi 2000 años, ¿no? Tras tu estudio y análisis, ¿por qué crees que se sentenció la figura de María Magdalena a pagar una penitencia por un pecado que nunca cometió? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, a María Magdalena se la sentencia a ser esa prostituta, esa supuesta prostituta de la Biblia, de los Evangelios, que no existe, por ser mujer. Pues sí, porque es que María Magdalena era la esposa, la koinonos de Jesús, de Jesucristo. Jesús fue crucificado no porque hubiese blasfemado, como le acusaban los sacerdotes del templo de Jerusalén, sino porque él había aceptado, o cuando le preguntó el procurador romano Poncio Pilato si él era el rey de los judíos, aceptó que sí, que era el rey de los judíos. En ese momento se convierte en el enemigo de Roma, del Imperio Romano, que había invadido, en este caso, Jerusalén, Israel, ¿no? Y claro, el personaje que allí estaba gobernando, puesto por Roma, era Herodes, que además no era ni siquiera judío, era idumeo. Entonces Jesús era un personaje polémico ya por todas sus actividades, pero en este caso peligroso para el propio Herodes, porque él temía que le, no decir usurpara, porque sería en todo caso retomar el trono que le hubiese correspondido a la familia de David, a la que pertenecía Jesús. Bien, el motivo de ser crucificado, como digo, era por ser enemigo de Roma. Entonces María Magdalena se convierte, aparte de ser su esposa, en la reina consorte.
consorte. Y el hijo o los hijos o las hijas que tiene en su vientre, porque María Magdalena está embarazada cuando Jesús está crucificado, ¿no? No nos vamos a entrar en el tema ahora, pero María Magdalena se convierte en el momento en que la Iglesia Católica surge, nace, por decirlo así, ya explicaremos y al lugar cuándo se produce esto. María Magdalena es contemplada por los primeros cristianos, y lo de cristianos lo digo entre comillas porque no se llamaban a sí mismos cristianos los que seguían a María Magdalena y a Jesús. Eran judíos de diferentes tendencias. Los gnósticos, los que luego se llamarían cristianos, serían los paulinos de San Pablo. Pues bien, a María Magdalena se la representaba como la diosa creadora de vida, la diosa, en este caso, del amor, y como ocurría ya antiguamente con los sumerios, con los babilonios, donde la diosa madre o la diosa creadora de vida, por ejemplo, Instar, era la diosa babilonia del amor, de la guerra, de la fertilidad y de la vida. Lo mismo ocurriría en Sumeria con la diosa Inanna o Astarte. Cuando Jesús es elevado la categoría de Dios, a su esposa se le quiere también elevar de una forma, vamos a decir, desconocida quizás para el gran público, como la diosa, esta diosa madre, creadora de vida, que va a sustituir a las diosas anteriores, a la diosa Inanna o Astarte o Instar. Y a María Magdalena, estos nuevos cristianos, la toman por tanto como una diosa, como la diosa madre. Y vamos a encontrar templos, incluso en el siglo V, dedicados a María Magdalena. La mujer, en el momento en que la Iglesia Católica forma parte del Imperio Romano, al ser una religión machista, patriarcal, la Iglesia Católica no acepta que la mujer siga ostentando este estatus que tenía. De hecho, las mujeres eran sacerdotisas y eran las que oficiaban los oficios religiosos. Es por eso que se ataca a María Magdalena. Ese es el motivo, el ser mujer y el ser una mujer que además que no era una mujer cualquiera. Por lo tanto, la Iglesia patriarcal oficial del Imperio Romano no quiere que la mujer esté a esa altura y ataca a María Magdalena, acusándola en este caso de un pecado que nunca cometió, el de prostitución, comparándola con un personaje que aparece en la Biblia que no tiene nada que ver con ella. O sea que se sentenció la figura de María Magdalena, como bien dices, porque era mujer y porque era la sucesora de Jesús. Tal y como podemos leer textualmente en tu libro, a partir del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se introducen rituales paganos en los oficios religiosos católicos, se eliminan manuscritos o evangelios llamados apócrifos, que son molestos o incómodos para la nueva religión oficial del imperio. Se adulteran escritos considerados hasta entonces como verdaderos para adaptarlos a las necesidades del imperio. Se crean dogmas de fe, se redacta el credo niceno a fin de elevar a la categoría de Dios al Cristo que hasta entonces había seguido los cristianos partidarios de Jesús, y en definitiva se crea una nueva religión producto de un sincretismo entre los rituales y costumbres paganas de los romanos y las creencias de los cristianos seguidores de Saulo de Tarso, conocido posteriormente en la Iglesia Católica como San Pablo, ¿no? O sea que, José Luis, el Concilio de Nicea marcó un antes y un después en la historia cristiana, ¿no? Claro, efectivamente. El Concilio de Nicea en el 325, que por cierto es convocado por el emperador Constantino I el Grande, no por el Papa de entonces, que era Silvestre I, traeremos un poco en materia si hay tiempo sobre este tema, lo que hace es fundar esa nueva religión del imperio, como he dicho. Es un sincretismo entre la religión pagana del Solis Invictus, del cual era adorador el propio Constantino, el propio emperador, que además él ostentaba el cargo de sumo pontífice. Vamos a ver que luego este título lo van a heredar los siguientes papas. A partir de la muerte de Constantino, el Papa de Roma pasa a ser el sumo pontífice. ¿De qué? Pues de esta nueva religión, de la religión del Solis Invictus, pagana, y esta religión de cristianos seguidores de San Pablo, de Saulo de Tarso, que ahora se va a llamar religión católica, apostólica y romana. Fíjate que aquí no aparece el nombre de Jesús por ningún sitio, ni de cristianismo, ¿no? Pues en esta religión sincrética se van a mezclar los rituales paganos que se llevaban a cabo ya en la del Solis Invictus. Por ejemplo, los cristianos no tenían iglesia, no tenían templos, no adoraban a santos, no tenían vestimentas suntuosas como las que vemos de los obispos o cardenales con esos collares de oro, esos crucifijos de oro, no ostentaban, ni siquiera tenían cánticos como el Kyrie eleison que se introduce en esa nueva religión, o la quema de inciensos o la quema de hierbas aromáticas. Todo esto son rituales que se realizaban en esta religión pagana del Solis Invictus, ¿no? Ahora vemos que la Iglesia Católica, que es la nueva religión del Imperio Romano, lo tiene. ¿Por qué? Porque el emperador quiere que se haga así, de esta forma, para que los gentiles seguidores del Solis Invictus no se sientan totalmente apartados con la nueva religión, sino que se integren. Y es por eso que se van a adoptar posturas y posiciones que no tienen nada que ver con la primitiva religión cristiana.
Hace unos años, José Luis, descubriste un retablo del siglo XVII en el monasterio circense de Santes Creus en Tarragona, donde se puede ver a María Magdalena embarazada. Tal y como apuntas, el autor del retablo utilizó un lenguaje críptico, era conocedor e iniciado en temas heréticos y ocultos, continuador de la tradición de los cátaros y también de los caballeros templarios, quienes, para no ser comprendidos o descubiertos en sus comunicaciones, utilizaban un alfabeto secreto. Asimismo, la iglesia monacal del monasterio de las Santes Creus era el lugar idóneo para ocultar el secreto, de igual forma como otros monasterios e iglesias del Císter lo habían hecho hasta entonces, ¿no? Su construcción fue realizada siguiendo las instrucciones de la Orden del Císter, estrechamente relacionada con los caballeros del Temple, ¿no? Si nos referimos, José Luis, al hermetismo y a la simbología, apuntas que los templarios conocían la historia de los Anunnaki, que eran los dioses del panteón sumerio, y ellos utilizaron 8000 años después la cruz Paté, que aparece en varias representaciones sumerias de dichos dioses, ¿no? En este sentido, los templarios utilizaron dicha cruz y la cruz Tau para transmitir mensajes ocultos y conocimientos esotéricos. Sí, vamos a ver. La cruz Paté, como se le conoce, por lo menos la mayoría de autores suelen indicar que se llama así por la forma que tiene de la pata de oca. Si unimos 4 patas de ocas nos formará una cruz y tendría esa forma. Y de ahí el nombre de Paté. Pero esto es un error, no es cierto, no es así. La cruz Paté de la Orden del Temple es un símbolo que ya existía, como bien has dicho, 8000 años atrás en el panteón sumerio, los que conocemos como dioses Anunnaki. Y tenemos alguna imagen en el libro, hay fotografías de ello, ¿no? De algún rey sumerio, incluso como Adad V, que él tiene en su pecho una cruz Paté perfectamente identificada, no hay ninguna duda. Y fíjate, hasta hace muy poco tiempo, te diría que hasta hace un par de años, no podríamos relacionarla con algo científico. ¿Por qué esa forma de esa cruz? Pues si observamos ahora el holograma de un fotón de luz, que gracias al acelerador de partículas que tenemos ahora en Suiza, pues hemos conseguido conocer qué forma tiene un fotón de luz, vemos que es exactamente esa cruz Paté Anunnaki. Con lo cual, si pensamos un poco, vamos a darnos cuenta de que tiene una simbología que nos expresa muchas cosas. En primer lugar, un fotón de luz, que es energía, la velocidad de la luz. Todo lo que se va a construir a partir de que los caballeros templarios vuelven de Tierra Santa con ese secreto, con esos tesoros que encuentran. Se van a construir templos, catedrales, con un estilo nuevo, desconocido hasta entonces, que vamos a conocerlo como el estilo gótico, donde la luz tiene una importancia capital, con esos grandes ventanales donde la luz va a incluso a influenciar y va a, diríamos, a facilitar cierta información y conexión, sobre todo con ese conocimiento. Los caballeros templarios llegaron a conocer y a tener información hasta entonces, por supuesto, ocultada a la mayoría gracias a lo que encontraron, pero no en el templo en sí, sino en unos lugares, supongo que es donde estaba ocultado, que eran unas cuevas de sedecíes, de donde encontraban o donde obtenían el mármol, las piedras para construir el templo los judíos en la época de Salomón, y donde se habían ocultado durante las invasiones y saqueos subsiguientes durante la historia, pues algunas de estas reliquias, o como el Arca de la Alianza, o la Torá, o la Menorá, el candelabro, etcétera, ¿no? Bien, sin apartarme del tema, este sería el significado de la cruz Paté. La Tau, que me has comentado, tiene otro significado. Los templarios utilizaban las diferentes cruces para diferentes temas, con diferentes conceptos. Por ejemplo, la cruz Paté, que también se conoce como la de 8 beatitudes, porque tiene como 2 puntas en cada lado, es como si fuese no cuadrado perfecto, sino que hace como una pequeña curva, con lo cual cada extremo tendría 2 puntas. Entonces, como son 4 brazos por 2 puntas, 8, y se llama de 8 beatitudes por ese concepto. Bien, ¿qué ocurre? Ellos utilizan esta cruz con unas particiones y unos dibujos. Cada de estas particiones, que es distinta, no hay 2 iguales, por las posiciones, se corresponden con una letra del abecedario. Entonces, ellos van a escribir esos mensajes ocultos para transmitir una información. Un alfabeto secreto. Ese alfabeto secreto utilizando esta cruz. Por ejemplo, los templarios, vamos a decir que inventaron lo que ahora se conoce como el pagaré. Lo inventaron ellos porque con este alfabeto secreto podían hacer un escrito, una carta a una persona que se dirigiese pues de Barcelona, por ejemplo, a Roma, bueno, o a Tierra Santa, que entonces en los caminos había muchos bandidos, bandoleros. Pues una forma de viajar con más seguridad, de que no te fuesen a robar el dinero, era con esta especie de carta que te hacían en una encomienda templaria, por ejemplo, de España, y cuando llegabas a Tierra Santa podías con aquella carta disponer de todo el dinero o del dinero que quisieras, presentándolo en aquella encomienda que el caballero encargado de descifrar con este tipo de clave sabía lo que quería decir y lo que ponía, ¿no? Y también servía para que no se pudiera falsificar. Y esto se hacía con la cruz Paté. Luego la cruz Tau se utilizaba para cuestiones, por ejemplo, esotéricas. La cruz Tau se llama así precisamente por su forma
forma de T. Tau es la letra griega del alfabeto griego. Esta sería, si lo ponemos sobre el papel, sobre la mesa, la mitad precisamente de una cruz paté. O sea, si partimos por la mitad una cruz paté, nos va a dar una cruz Tau. Si esta cruz Tau la giramos sobre sí misma hacia arriba, nos da la cruz paté. Bien, tiene varias simbologías, pero esotéricamente, por ejemplo, nos está indicando que como es abajo, es arriba, o como es arriba, es abajo. Es decir, lo que nos dice la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, ese significado de que todo como es arriba, es abajo, haciendo referencias pues al cosmos o al microcosmos, etcétera, lo encontramos en esta T, en esta cruz. Y esta cruz la vamos a encontrar en monasterios y en lugares donde estos caballeros, estos monjes guerreros, utilizaban este lenguaje oculto, esotérico, para transmitir esta información. Y entre las cruces, que existían varias, no solamente esta, nosotros solemos ver la cruz paté y creemos, o la mayoría del público puede pensar que es la única cruz que utilizaban el temple. No es cierto, utilizaban varias y significados también distintos. La cruz latina, que es la que comúnmente vemos en las iglesias cuando vemos a Jesús crucificado, esa es la cruz latina, pues ellos lo utilizaban teóricamente para indicar de que el iniciado había dado comienzo a su camino en su evolución iniciática, ¿no? La cruz, en este caso Tau, el que hablamos, indicaba que ya había de alguna forma alcanzado esa meta y estaba ya en la evolución que pretendía. Hay otra cruz, que es la cruz de la vida, o también se le llama paté porque tiene como 3 ramas en la parte superior, como si fuese la pata de una oca. Y esta cruz es para indicar de que ya el iniciado de alguna forma ya había sobrepasado, que ya había superado esa prueba. Bueno, no me extiendo más con las cruces, ¿eh? No, porque es muy interesante. Otro día, si quieres, dedicamos un programa a la simbología templaria, ¿no? Pero como queremos tratar muchos temas relacionados también con ese personaje de María Magdalena, vamos a intentar avanzar porque, claro, los templarios están de alguna manera relacionados con María Magdalena, ¿no? Porque la persecución y la posterior eliminación de la Orden del Temple en el siglo XIV propiciaría que aquellos caballeros templarios que conocían el secreto de María Magdalena, pues buscasen la manera de dejar constancia del mismo, tal y como hicieron en el retablo de Santas Creus, ¿no? Pero ¿cuál fue la verdadera causa que llevó al Papa Clemente V a eliminar a los templarios? Bueno, la Orden del Temple era una orden militar muy poderosa. A nivel económico era seguramente la más poderosa del mundo de entonces. Hay que tener en cuenta que unos años antes, la cruzada, creo que era la 7ª, ya casi al final de las cruzadas, la penúltima, el rey de Francia, el que sería San Luis después, fue apresado en Egipto y se pidió un rescate muy alto que el tesoro de Francia no podía pagar. Así que se recurrió a la Orden del Temple. La Orden del Temple pagó ese rescate del rey. O sea que el rey tenía deudas con los templarios. Efectivamente. Entonces, este era el rey San Luis. Su nieto, Felipe IV, el hermoso Felipe le Bel, ya hacía tiempo que tenía ganas de apoderarse de la Orden del Temple porque era la más poderosa a todos los niveles. Fíjate que la Orden del Temple, aunque empezó con 9 caballeros, al cabo de 70 años ya tenía más de 30.000 encomiendas, miles de caballeros. Era la orden más poderosa a nivel militar y económico del mundo de entonces. O sea que de alguna manera era una amenaza para el rey. Bueno, es que ellos solamente obedecían al Papa, no le debían obediencia a ningún rey. Podían tener una encomienda de la orden en cualquier país. Claro, el rey francés quería tener ese poder y la orden no le permitió ser gran maestre. Pero es que además le debía todo el dinero que la orden había puesto para recuperar a su abuelo, para pagar el rescate, y no tenía dinero para cancelar esa deuda. O sea que mejor forma de que no pagar que eliminarlos, ¿no? Claro, pero no podía eliminarlo directamente porque dependían únicamente del Papa. Los papas de entonces tenían mucho poder económico y militar. ¿Qué ocurre? El Papa de entonces, que tú ya lo has mencionado muy bien, Clemente V, había sido el arzobispo de Burdeos. Su nombre era Bertrand de God. Este hombre era un advenedizo y era la marioneta del rey, porque el rey lo puso de Papa, pero ni siquiera va a Roma, porque si llega a ir a Roma se lo cargan. Se queda en Aviñón, en Francia. Y claro, al depender directamente del Papa, la orden de los templarios, nadie puede hacerle nada si no es el propio Papa. Papa no tenía ningún interés en eliminar la orden. ¿Qué hace el rey francés? Hay una ley corrupta que decía que si tú le debías dinero a un hereje, no estabas obligado a pagar ese dinero al hereje. Así que, ¿qué hace este rey? Empezó una campaña contra los templarios, ¿no? Bueno, entonces su primer ministro, que era Guillem Nogaret, era un elemento de cuidado, urde un plan y dice, bueno, vamos a acusarlos de herejes. El Papa aquí no podrá negarnos porque haremos intervenir a la Inquisición, y aquí aparece la Inquisición. José Luis, resumiendo, se condenó a los templarios primero porque debían dinero al rey, eran muy poderosos y la mejor manera de apartarlos, llegar a un acuerdo con la
Iglesia, el Papa en este caso y el Rey, fue declararlos herejes. Que los apresaron el viernes 13 de octubre del año 1307, de ahí viene también luego la tradición del fatídico viernes 13, ¿no? Pues el viernes 13 el rey ya había dictado una orden para detener al gran maestre, Jacques de Molay, y otros grandes maestres, y a los templarios, acusándolos, en este caso de idolatría, de sodomía, es decir, de homosexualidad, de una serie de... Que seguían el diablo también. Claro, entonces, bueno, los encarcelan y le practican la tortura. Confiesan por el dolor y por la tortura, ¿no? Y tú y yo y cualquiera que nos meten en un potro y nos estiran, nos desgarran. Muchos de ellos murieron en la hoguera. Bueno, menos los que se retractaron, que les perdonaron, fueron muy pocos. El gran maestre Jacques de Molay, unos 500 templarios que detuvieron en París en aquella época, pues en un día, en los primeros días, unos 50 de golpe fueron quemados, pero al final acabaron casi todos en la hoguera. María Magdalena fue representada simbólica y alegóricamente por cristianos gnósticos, cátaros y caballeros templarios como la diosa Madre Universal, como decía antes José Luis. Asimismo, y si desvelamos algunos de los puntos de tu obra, hay que decir que has encontrado varios vínculos entre María Magdalena y la Catedral de Barcelona, ¿no? ¿Qué relación tiene María Magdalena, por ejemplo, con el huevo que baila? El huevo con baila, que es como se conoce aquí, que es el huevo como baila, como bien has dicho, es una tradición antiquísima, es muy antigua. En la Catedral de Barcelona hay un surtidor que el día del Corpus Christi se le pone un huevo que se vacía previamente y luego se tapa ese agujerito con cera y se pone encima del surtidor. Entonces la presión del agua hace que se vaya moviendo el agua, vaya girando sobre sí mismo, y de ahí que se conozca como el huevo que baila, ¿no? El significado evidentemente va a cambiar, depende de quién. Es una tradición muy antigua, se remonta, como te he dicho, precisamente a la diosa madre Istar, Inanna, Astarte, etcétera, y hace referencia al significado del huevo primigenio, el huevo que va a dar vida, el huevo cósmico. Y ese huevo cósmico lo que está representando precisamente, y la referencia que hemos dicho con María Magdalena, es porque ella va a heredar ese título de diosa madre, creadora de vida, de las otras diosas que hemos comentado anteriormente. Entonces el huevo cósmico es lo que representa ese huevo con baila que vamos a encontrar no solo en la catedral, sino en lugares emblemáticos de Barcelona. O sea que podemos decir que la tradición por el huevo cósmico, ¿no?, simbolizando la fecundidad y el renacer de una nueva vida, está estrechamente vinculado a María Magdalena, entonces. Claro, estamos diciendo que María Magdalena representaría para los caballeros templarios, para los seguidores gnósticos, para todos estos cristianos, a la diosa creadora de vida, la diosa Inanna, Astarte o Istar, que son las que representan la vida, la fecundidad, incluso, como hemos comentado antes, la guerra, en el caso de Istar o de Inanna. ¿Las 13 ocas del claustro de la Catedral de Barcelona también tienen relación con María Magdalena? También tienen relación, pero ya no directamente con María Magdalena. Es una tradición muy antigua, aunque aquí hay varias historias populares. Las historias populares nos hablan que representarían a los 13 martirios que se le impusieron, por ejemplo, a la que fue patrona de Barcelona, que era una niña que se llamaba Eulalia, Santa Eulalia. Sí. Esta historia nos cuenta de que en tiempo de Diocleciano ella fue a quejarse porque estaban persiguiendo a los cristianos y tal, y fueron a apresarla. Y ella tenía ocas. Ella vivía en la parte de Barcelona que se conoce como Sarriá, que era una población cercana a Barcelona de entonces, y estas ocas, cuando iban los soldados a apresarla, le avisaron. Y como le practicaron 13 martirios, se utilizaron 13 ocas blancas, cantarinas, además, para representar esto. Bueno, esto es lo que dice la tradición popular. Otra tradición popular dice que cuando estaban construyendo la catedral, el guarda tenía ocas allá para vigilar, porque la oca es un animal, es un ave que, por ejemplo, en el sur de Francia, lo que es Occitania, oc viene de oca, y el Languedoc, lengua de oca, sur de Francia, Occitania, que tiene mucho que ver con María Magdalena y con todo lo que estamos hablando de los templarios, se utilizaba la oca como ahora se utiliza el perro para vigilar. Estas son las tradiciones, no hay más, populares. ¿Pero qué vínculo tiene con María Magdalena? Claro, pero no tiene ningún otro vínculo, como te he dicho, con María Magdalena. Pero ¿por qué están las 13 ocas? Tiene otro significado, y este es esotérico. Aquí sí que ahora nos encontramos que las 13 ocas están haciendo referencia a las sibilas, a las 13 sibilas. 13 sibilas que son las que se utilizaban, en este caso, por ejemplo, en el oráculo de Delfos, la pitonisa, van a utilizar la oca para transmitir los mensajes de los dioses. Y en este caso, las profetisas, mediante la oca es la que con su granido le transmitía esa información. Bueno, esto se remonta a Egipto. En Egipto, la oca y el ganso se utilizaba por los faraones para decir que se comunicaban con los dioses. Es decir, que la oca es un animal esotérico porque está transmitiendo una serie de información divina de los dioses. Ajá. Y el hecho de que sean 13 ocas blancas, cantarinas,
Sibilas. Se correspondería, en este caso, con las 13 sibilas de las que hablo también en el libro. Entiendo. Tal y como apuntas también en tu obra, los caballeros templarios idearon un sistema oculto al profano y aparentemente trivial dentro del juego de la oca. En el tablero se dibujaban las 13 ocas que van a significar un lugar concreto, un lugar seguro donde poder reponer fuerzas y continuar el viaje, así como avisar de los peligros potenciales que el viajero o iniciado iba a encontrar durante el recorrido. En este sentido, José Luis, en la clave de bóveda central del presbiterio de la Catedral de Barcelona, ¿también has podido encontrar la figura de María Magdalena? Sí, efectivamente. Y está a la vista de todo el mundo. Claro, en la catedral hay 215 claves. Las claves están en las bóvedas, en este caso las grandes, las principales, que están en la sala principal, tienen como 5 toneladas de peso y unos 2 metros de diámetro. Pero ¿qué ocurre? Hasta la bóveda, hasta el techo, hay 26 metros. A simple vista es muy difícil distinguir todo lo que se representa en esa clave. Tienes que utilizar un objetivo, en este caso pues el de la cámara de fotografía, es el que yo utilizaba para ver lo que había allá. Bueno, pues en esta bóveda, me refiero a la que está justo encima del altar mayor, aparece Jesús crucificado, pero acompañado de María Magdalena y de Juan Evangelista. Incluso aquí veremos a Jesús como el sol y a María Magdalena con la luna también. Y lo curioso es que esta clave simbólica también las he encontrado en otras tantas claves de bóveda de otras catedrales como la de Valencia, ¿no? Sí, claro, es que esto se va a repetir en muchos templos, iglesias y sobre todo las que son más antiguas, donde ya esta tradición se mantenía. Siempre vamos a encontrar a Jesús y a María Magdalena juntos, como el dios masculino, el dios sol, y a la diosa femenina, a María Magdalena, con la luna. Pero si María Magdalena, José Luis, como hemos dicho antes, fue perseguida por la iglesia, entre comillas, perseguida, ¿no? Apartada, ¿cómo es que aparece en esa bóveda de esa antigüedad? Por esto en este libro, La revelación del Grial viviente, tiene más de 100 y pico capítulos. Cada capítulo me atrevo a decir que es una revelación continua de todos estos hechos, de todo lo que se ha manipulado desde el inicio de la cristiandad y cómo en realidad, por no decir la mayoría de los creyentes, cuando entran a una iglesia, pues lo que no saben es lo que realmente están haciendo, ¿no? Los rituales que están realizando, que poco o nada tienen que ver con lo que ellos piensan. Y bueno, cuando tú ves aquella bóveda o ves a María Magdalena, que está representada como lo que es la reina consorte de Jesús, la esposa, la koinonos, mientras que a su madre y a las demás mujeres las pintan de negro con el vestido típico ortodoxo judío de dolor tal, y María Magdalena aparece con todo el ropaje de reina, con los collares, la corona, la representación real que se hace de ella, y luego la vemos no solamente en las claves, sino en retablos importantes en estos templos, como es el personaje principal, Jesús como Dios Soles Invictus, que se le representa como el sol, y María Magdalena como la diosa Selene, la diosa creadora de vida, la diosa de la fecundidad. O sea que vamos a mirar con otros ojos las catedrales, o la misma catedral de Barcelona, entre otras, ¿no? Cuando entremos en la catedral lo veremos todo desde otra perspectiva tras leer tu obra. Por supuesto, es que cambia totalmente. ¿Qué clave has encontrado también en el retablo de la Transfiguración del Señor en la Catedral de Barcelona? ¿Has encontrado, José Luis, en esta obra del siglo XV la prueba definitiva de que María Magdalena era la esposa de Jesús y de que representa la divinidad femenina? Bueno, aquí aparecen, como decía, varios, sobre todo hay un retablo, además curiosamente aparece el obispo que ordenó pintar este retablo en el siglo XIV, XV, ahora no recuerdo el apellido de este obispo. Él se hace pintar dentro, de espaldas a la cruz, de espaldas a Cristo, como diciendo, yo conozco la verdad, no es esta. Lo hizo pintar, bueno, murió, se acabó el cuadro y él ya había muerto, entonces parece que era como una especie de testamento que quiso dejar de clave, en el que él, bueno, daba a entender que con aquellas imágenes que la historia que nos contaban pues no era exactamente así. Y lo que te digo, no es solamente en la Catedral de Barcelona, el Catedral de Barcelona es donde yo inicio esta investigación con estas pistas, estas claves que voy recibiendo, y el recorrido es tremendo porque voy a recorrer casi toda España, Portugal, Francia, el norte de Italia, incluso vamos a ir hasta América, hasta Argentina con los caballeros templarios. Imagínate, bueno, si el recorrido es largo. Entiendo, José Luis, y siguiendo tu tesis, ¿no?, que cuando hablas del grial viviente te refieres a María Magdalena, ¿no?, y a la propia descendencia de Jesús. Sí. En este sentido, José Luis, ¿quiénes son los desposini? Desposini es una palabra traducida al griego que viene a significar los que pertenecen al Señor, los que son del Señor. Y nos está indicando, en este caso, aquellos personajes que la Iglesia católica, esta Iglesia
o esta religión estatal, en este caso del imperio, el nuevo imperio romano, que como ya hemos dicho antes, no quiere aceptar, en este caso, la relevancia de María Magdalena, por supuesto, no puede aceptar que hay una descendencia de ellos, y ni de Jesús. ¿Qué hace? Aparte de destruir documentos y de esconder todo lo que puede manipular, pues a los descendientes de Jesús, los que pertenecen a Jesús, los va a eliminar, así como suena. Los va a perseguir, los va a matar, los va a asesinar, a otros los va a tener como una especie de gueto, y bueno, pues estos descendientes, algunos que han llegado hasta hoy día, en sus escudos heráldicos, hacen de alguna forma ostentar que ellos son así con las simbologías que tienen en estos escudos heráldicos, como se explica en el libro. O sea que los Desposini serían los descendientes de María Magdalena y de Jesús, entonces. Exacto. Si esto es así, el ADN de la sangre de Jesús se ha ido transmitiendo a través de generaciones. De eso se trataba. En este sentido, y tras encontrar otros símbolos que están a la vista de todo el mundo en la Catedral de Barcelona, ¿qué vínculo sobre la familia francesa de Perillós y la descendencia de María Magdalena has podido establecer? Bueno, el nombre de Perillós es una derivación del catalán de Perelló. Realmente la familia era catalana, pero el nombre se conoce como Perillós porque en Occitania, en el sur de Francia, en la zona donde fue a parar en su huida María Magdalena, donde se asentó, aquí había una familia que en este es un pueblecito, se llama así precisamente, Perillós. En catalán Perillós significaría peligro, ¿no? Pero realmente el nombre del que se deriva es de Perelló. La familia Perellós serían estos Desposini. Ellos se consideraban descendientes de Jesús y de María Magdalena. Vamos a ver que uno de estos descendientes llegaría a ser Raymond de Perellós, y este hombre sería el gran maestre de la orden de San Juan de Jerusalén, en este caso ya después de Malta, porque cuando ya tuvieron que salir de Jerusalén los caballeros templarios y las órdenes, en este caso la de San Juan, también conocido como de los hospitalarios, se asentó en Malta, y en Malta es donde actualmente podemos encontrar incluso la tumba de este gran maestre Raymond de Perellós. Esta familia se asentó inicialmente en Francia, luego viajó hasta Cataluña, se asentó también en las tierras del Maestrazgo y en Valencia, donde estuvieron hasta, por lo menos tenemos constancia, hasta el siglo XVIII, XIX, hay descendientes que se pueden seguir por los títulos nobiliarios y los apellidos. Y el personaje de la familia Perellós, o los personajes que nos interesan, son los que en su escudo heráldico mostraban unas peras. Estas peras, que se conocen como las peras Magdalena, solo se cultivan en una zona del sur de Francia, que es la que te estaba comentando de Perillós, y en otra parte del Maestrazgo, de aquí cerca de Cataluña, que sería el pueblo de Mosqueruela. Y en Mosqueruela, aquí vamos a encontrar también más evidencias de los descendientes de Jesús y María Magdalena, e incluso retablos donde aparecen algunos de estos, como no que aparece Jesús con su hijo. Entiendo que has encontrado documentos que atestiguan, ¿no?, como bien nos estás contando, la existencia de estos Desposini. Claro. Y la pregunta es, José Luis, ¿tenemos hoy en día entre nosotros descendientes de Jesús y María Magdalena? Sí, seguramente, muchos más de lo que la gente se puede imaginar. Yo en el primer libro, ya en el legado de María Magdalena, al final, hacía una pequeña operación. Bueno, decía, sí, Jesús y María Magdalena, de acuerdo al retablo de Santes Creus, en el que vemos que aparecen dos niñas, ¿no?, que parecen ser gemelas, pues empezamos a contar cada 30 años, pongamos una cadencia, 30 años, que tienen cada uno de ellos dos hijos, simplemente dos, que en aquellas épocas se tenían 4 y 5 y 10 y 20, bueno, muchos. Pero bueno, pongamos dos. A los 30 años serían 2 por 2 cada uno, 4, por 2 cada uno, 8. Y así sucesivamente, al cabo de estos 2000 años que han pasado, tendríamos como elevado a la potencia 60 el número de hijos. Claro, aquí han habido guerras, han habido muertes, han habido enfermedades, no, evidentemente, y luego la persecución que se produjo por parte de la Iglesia de los Desposini, que casi podríamos decir que los eliminó a casi todos. Pues esto bajó mucho la cantidad, pero si no hubiese muerto ninguno, ahora habría una cifra seguida de 25 ceros. Fíjate, toda la humanidad tendría parte del ADN de Jesús, por lo tanto descendientes. Y eso tiene sentido, porque esa es la clave, el por qué, aunque esté ahora diciéndote casi el resultado final, ¿no? Pero bueno, es interesante ver por qué se llega hasta aquí, por qué Jesús tenía que tener precisamente descendencia, por qué ese ADN es tan especial, por qué ese ADN es el que facilita que la conciencia se abra, por qué ese ADN hace que ciertas facultades que se conocen como de tipo extrasensorial las tengan ciertas personas y otras no. Es un ADN
Un ADN yo siempre digo que es como un sistema informático, es como un sistema operativo de un programa. El ADN es el que nos hace ser altos, bajos, tener más o menos inteligencia, que nos hace despertar o desarrollar unas facultades. El ADN es todo. Fíjate si es importante que Jesús transmitiese su ADN con la persona de María Magdalena, porque los hijos, no María Magdalena, sino los hijos, los descendientes, van a tener el ADN de Jesús y consecuentemente todos los descendientes de ellos. Es decir, que de nosotros cualquiera puede tener ese ADN. La pregunta que yo me hago, José Luis, es que si la Iglesia sabía de esa descendencia de Jesús y María Magdalena, ¿por qué no la abrazó? ¿Por qué quiso eliminarla? Porque fíjate, en aquella época, cuando se lleva a cabo la creación de este imperio, no es de entonces. Hoy día la mujer está relegada a un segundo plano. Las monjitas parece que solo les sirva para limpiar y para ir a África. No les dejan que sean como los sacerdotes, hacer oficios. La mujer ha sido vilipendiada en este caso en el personaje de María Magdalena porque no interesaba que las mujeres siguieran ostentando el estatus que tenían. Eran las mujeres las sacerdotisas. María Magdalena era la gran sacerdotisa. Por eso se le representa siempre con la túnica roja, de color rojo, porque representa a la gran sacerdotisa. Para finalizar, ¿qué ha significado para ti escribir esta obra? ¿Ha supuesto, digamos, un cambio o algún tipo de evolución personal y espiritual? Evidentemente, desde el principio a mí me ha supuesto un cambio y he ido evolucionando conforme he ido investigando y yo teniendo mayor información. Durante esos 20 años, imagínate, digamos que el cambio ha sido continuo, constante. Y con este libro, aunque cierre la trilogía, yo digo que nunca llegamos a conocerlo todo, ¿no? Pero bueno, para lo que en un principio yo esperaba, creo que el resultado ha sido magnífico, mejor del que podía esperar. Para mí, personalmente, supone una satisfacción de que he aportado algo muy interesante, muy importante para acercarnos a la verdad. El hombre, el ser humano, lo que necesita es despertar la conciencia, porque si estás dormido, pues realmente no te enteras de nada, te conviertes en una especie de animal de granja, que haces lo que te dicen o para lo que te utilizan, y cuando tú tienes conciencia propia y sabes que no, que eres un ser, que no estás para convertirte en animal de granja o ganado, es cuando realmente vives como lo que eres, ¿no? Como lo que tienes en tu interior, ese maestro que has dicho al principio, o esa llama divina, llamémosle como queramos, que tenemos todos y que lo que necesitamos es despertarla, que salga, que aflore. Y bueno, para mí supone un camino recorrido más hacia esa verdad. La verdad absoluta no la puede conocer nadie, pero yo creo que esto nos acerca bastante más. Seamos o no descendientes de Jesús y María Magdalena, entiendo que todos tenemos la obligación de despertar, como bien dices, José Luis, para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas. José Luis Jiménez, mil gracias y enhorabuena por este trabajo, de verdad. Gracias a ti. Hasta pronto, José Luis. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo.